Muy bien, en nuestro espacio literario nos detenemos en la obra de Corín Tellado, la historia de una mujer que escribió más de 4000 novelas donde sus heroínas luchaban por el amor verdadero, pero ella nunca pudo encontrarlo. A 12 años de su muerte acordaron adaptar una obra completa de la autora más vendida de habla hispana en múltiples formatos. Hoy vamos a estar hablando con una compañera de la casa, con Nati Di Virgilio, licenciada en Administración de Novela Histórica y Contemporánea, escritora. Hola Nati, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo estás, Nati? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bien. Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes todo bien? Muy bien, muy bien. Contentos de jueves, ¿viste? Nos ponen así los jueves. Sí, totalmente. ¿Y por qué te lo que escuchaba en la presentación de Corín Tellado era eso, justamente, el disparador de la columna fue eso, que por primera vez se compran los derechos de todo un autor para llevarlos a la pantalla. Sí. Es algo inédito, algo que una editorial junto con el streaming se pongan de acuerdo y quieran hacer novelas, pero además películas y series. Eso me llamó muchísimo la atención, porque a veces agarran alguna obra de algún autor que vende mucho y listo. Esto es todo, todos los derechos de todas sus novelas, ¿no? Entonces me pareció súper interesante. Impresionante, 4000 novelas. Increíble. Increíble. Pero 56 años de escritora, realmente no. Es admirable. Tremendo realmente. 26 años de escritora, más de 4000 obras, wow. 400 millones de ejemplares vendidos, que a veces decían que justamente no se podía contabilizar bien porque, no sé si ustedes se acordarán, pero antes se podía ir. De hecho, yo acá tengo algunos que he rescatado. Sí. Íbamos a los kioscos y cambiábamos, así que seguíamos leyendo de la misma obra y era una especie de biblioteca ambulante, ¿no? Claro, pero más allá, por supuesto que con esta producción impresionante y con toda una vida dedicada a las novelas y a su obra, ¿quién fue Corín Tellado, Natalia? Mira, es como medio intuitivo como ella arrancó la escritura, porque sí. ¿A los 19 años? ¿Su primer novela? Claro, y además el hermano publica una novela y ella dice, se lo lee y dice, yo puedo hacerlo mejor, puedo hacerlo más rápido, claro. Y creo que lo mío va a gustar más. Fue más una especie de competencia con el hermano que eso le disparó a decir, bueno, yo quiero hacerlo. De hecho, ella empezó a escuchar algunas historias por la calle, escribe, le daba realidad a todas esas historias de mujeres. Pensemos que ella escribió durante el franquismo. Sí. Eso habilitó la censura. Ella tenía que escribir, siempre que ella escribía, mandaba un manuscrito, se lo devolvían y decían, no, por acá no. La censuraban muchísimo. Entonces ella, esa censura es la que después terminan diciéndole, pero en realidad vos no sos tan feminista como te llamás. Vos en realidad escribís novela rosa, y todo ese encasillamiento a ella le dolió muchísimo. Pensemos esos 4 años que le cambia la vida. En el 45 muere el padre. En el 46 publica su primera novela. En el 47 Bruguera le hace uno de los contratos más ambiciosos de España, llevándole a alguien tan chico a su nómina de escritores, con exclusividad. Y en el 48 entra, después de 2 años de su primera novela, en Latinoamérica, a partir de la mano de Vanidades de la revista, y cuadriplica sus ventas. Era como un meteoro total como escritora. Pero a su vez ella se enamora, le piden que deje de escribir, ella dice que no, que es su leitmotiv, el tema de la escritura, y ese amor de su vida se casa con otra persona. Ella por despecho dice, bueno, el primero que aparezca yo me caso, porque yo no puede ser que escriba sobre novela rosa, no estoy casada y quiero probar el tema del amor. Pero entra de luto, entra de negro a la iglesia, entonces es como toda una montaña rusa constante su vida. Y bueno, y por eso termina siendo quien es, ¿no? Escribió historia, ¿no? También, ahí lo veía en Revista Vanidades durante muchos años. 50 años casi. Claro, sí. Ella probablemente le ha encontrado indudablemente el método para que la escritura sea muy atractiva, para generar, son aspectos que se van logrando con mucho entrenamiento, con el tiempo y con mucha capacidad, indudablemente. Ella decía, ¿no?, que era muy metódica. Ella lo tomaba como un trabajo. Se levantaba a las 5, arrancaba a las 7, 8 horas escribía. Luego intentaba salir a caminar y escuchar más historias. Y ella en 2 días hacía una novela. Es impensado. Claro. Realmente yo como escritora sería impensado. ¿Cómo hace? Claro. Claramente no se puede. Sí. Y le hablaba...
Le hablaba a las mujeres, ¿no? Decían que se metían en la cocina de las mujeres justamente con un mensaje. ¿Cómo era esa forma que tenía de insinuar para no ser censurada? Claro, ese lenguaje, claro. Exacto, ella utilizaba mucha metáfora, porque como les decía hace un ratito, ella le devolvían los manuscritos. Sí. Si bien algunos de sus compañeros decían que ella era una especie de escritora erótica para esa época, claro. Ella realmente cuando quiere comenzar a escribir, diríamos, de otras cosas, elige otro seudónimo, que ya terminada la dictadura, que es Ada Miller. Ella se adapta, pero ella lo que buscaba era que el ama de casa, que en esa época franquista necesitaba revelarse a través de la letra. De hecho, ella dice que ha ayudado a muchas mujeres a irse de sus casas, como con el ejemplo de ella, de decir, bueno, yo me divorcio de un hombre que en realidad no se divorció, se separó, por eso también termina heredando este hombre. Él no quería trabajar, él decía, yo quiero vivir de vos, pero además te tenés que encargar de la casa, yo puedo serte infiel las veces que quiera, y bueno, nada, tenés que trabajar para mí. Era una especie de chulo, si se quiere. Claro. Entonces agarró y ella dice, no, a mí no me importa nada que estoy en el medio de la dictadura, yo me separo. Y eso fue también como un puntapié para que ella se liberara. En el mismo año que ella se separa, ella es declarada por la UNESCO como la escritora mayor, más renombrada y que más vendió en España. Mirá. Luego entra en el Guinness de los récords 30 años después, pero también se dedica a la novela juvenil. Es como que ella trata de salir de ese encasillamiento que tanto le dolía. Claro, una escritora de otros tiempos, divorciarse en esa época también era en contextos muy sencillos. Uno hoy lo ve algo natural, pero en esa época había que ser valiente. Casarse de negro, entrar como diciendo, y además lo dijo, dice, yo me caso con el primero que aparezca y entro de negro a la iglesia porque realmente estoy de luto, yo no me quiero casar, ya el amor lo perdí, o sea, también para la otra pobre persona, claro, pobre. Recibir ese cachetazo no está bueno. Claro. Ella a mí me gusta mucho una frase que dice, ahora después les voy a leer un poquito. Por favor, sí. He sacrificado mi vida a la literatura, me hice daño a mí misma, pero dejaré de escribir cuando me caiga la cabeza sobre la máquina. Yo no me rindo. Mirá, bueno, me apasionada realmente por lo que hacía y por decir, ¿no? Ni hablar. Claro, ella de hecho cuando dice el tema de la venta de sus novelas, pensemos que cuando el autor en esa época, y creo que ahora se mantienen algunos de esos métodos, entrega la obra, cobra solamente por la obra entregada y no participa de las ventas. Ella cuadruplicaba... Sí, exacto. De hecho, ella cuando rompe ese súper contrato con Bruguera es porque reeditaban cosas de ella con otra portada, con la misma historia y la empiezan a llamar estafadora. Claro. Eso para un escritor es muy doloroso. De hecho, tuvo 2 años sumida en una gran depresión. Pero luego vuelve con todo en el 64 y hace fotonovela. Onda, bueno, ya con la foto no me vas a poder plagiar. Me podés plagiar con el texto, claro, pero no con la foto. Claro. Y comienza toda también en la radio, en todo lo que implica, ¿no? Bueno. Pero que todo el tema de la censura editorial también que sufrió, porque decían que era supuestamente era novela rosa y que no provocaba nada, como dijo hace un rato Juli, ella en realidad impulsaba a muchas mujeres a decir, bueno, hasta acá sí, hasta acá no. Y eso es lo que la llevó a ¿Sabes qué? Superar el contexto de censura también es un tema que implica de una personalidad enorme. Muchos hubiesen quedado con la primera censura en el camino y ella la fue desafiando continuamente. Eso habla de su personalidad, ¿no? Exacto. De hecho, ella cuando la tildan de feminista, había contraposiciones. Algunos le decían, vos sos una feminista, en realidad mentirosa, porque escribís novela rosa. Pero por el otro lado, el franquismo la mataba y la censuraba, porque dice, esto es un texto súper feminista, ¿cómo que la mujer puede decidir que quiere enamorarse, claro, cuándo casarse, cómo irse de la casa, qué hacer, cómo que trabaja afuera? Entonces, ella no lograba unar esas dos situaciones. Entonces eso a veces hacía que se quedara, de hecho ella, por ejemplo, no se fue del pueblo donde ella vivía,
porque ella se podría haber ido al exterior, tenía muchas ofertas de trabajo, pero prefirió quedarse ahí porque dice, si yo me voy, cuando mis hijos quieran volver, van a estar totalmente vilipendiados por mi obra, diríamos. Yo prefiero morir en la mía, diríamos, ¿no? Eso es lo que ella quiso decir con su ejemplo. Nati. ¿Y su gran amor quién fue, Nati? Era un marinero, el padre se dedicaba a la parte naval y llegó en un viaje a Cádiz, donde ella estaba, y se enamoró porque dice que no se parecía a las mujeres de la época. Lógico, ya ganaba su dinero, Claro. ya estaba pagando la valla de su casa, vivía sola, se le había llevado a la madre a vivir con ella y a los hermanos. Como ella decía, estaba harta de pagar las festividades ajenas, entonces cuando ella se enamoró estaba feliz. Pero cuando le dijo, mira, la verdad yo necesito una mujer que se encargue de la casa, que no haga más nada, que no estar, diríamos, a mi servicio, entre comillas. Sí. ¿Cómo que vas a quererse? Porque él le decía, para mí lo tuyo es un hobby, no es de verdad, una mujer no escribe, le dijo. Entonces ella se súper enojó, le dice, no, es el leitmotiv de mi vida, ¿cómo que no? De hecho, me mantengo de esta forma. Entonces ese fue el gran amor. Claro, por eso digo la determinación y el valor que tenía. Nati, para cerrar, ¿querés leer algunas líneas de la novela? Sí, les voy a leer un pedacito. Miren, bueno, acá hay algunos de los que se cambiaban, diríamos. Sí. Y me llamó la atención esta sinopsis. A ver. Elegir entre la libertad en la que no existen ni se conocen las ligaduras o la vida al lado de quien se ama es el dilema ante el que se encuentra Iri, una muchacha libre, inteligente, acostumbrada a gozar de su independencia, descubre el camino del amor. Ella, que es contraria al matrimonio y se muestra reacia a compartir su soledad, tendrá que replantearse su vida. Miren cuántas cosas en 5 renglones sí, ella estaba planteando. Sí, tal cual. La libertad, las ligaduras, en contra del matrimonio, gozar de su independencia. Después, se muestra reacia a compartir su soledad y trabaja. O sea, todo eso es un súper combo. Sí, qué cabeza. Que dice, ¿cómo que la mujer puede hacer todo eso? Una incomprendida en su época, en un por contexto, cierto. claro, en un Sí, momento y en total, un tiempo. Total. Bueno, Era una adelantada. Revolucionario, ¿no? Ella, exacto, porque el tema del franquismo tuvo distintas etapas. Ella, si bien las vivió todas, cuando ella comienza, un ratito antes de esa España del hambre, que fue el 50, que fue esa bisagra en la cual no estaban abiertos, el tema de abrirse al mundo no querían, y el tema de que ella escribía en contextos extranjeros, eso también era una censura, porque supuestamente España era la meca de todo, para el generalísimo, y no podía ella escribir como que afuera se era feliz, porque ella escribía sobre Inglaterra, sobre Francia, no solo escribía sobre la mujer española, se enamoraba de otras personas, como buscando libertad afuera. Claro. Eso no era menor. Sí, sí, Entonces, en esa España del hambre, contexto, ella intenta resurgir, y sobre todo también ese paralelismo de la apertura muy, muy tardía, en la cual ella comienza a despegar desde otro género. Claro, ahí está el tema. Bueno, Nati, vamos a ir mostrando tus redes. ¿No? Qué lindo. Es hermoso lo que has traído hoy para que aquellos que te puedan seguir. Qué lindo de haber sido conocerla, Bueno. ¿no? A mí me hubiese encantado. Sí, Porque charlar con ella. Un cafecito charlar con con ella. A Corín. mí me encanta todo el tema de las escritoras y estar charlando con ellas para cada contexto, porque uno aprende muchísimo desde esos lugares que tienen que ir justamente adaptándose. Sí. Hoy en día uno, entre comillas, tiene la libertad de escribir e investigar de lo que uno quiera, Sí. pero en ese momento tenía que adaptarse, como dice Corín Tellado. No podía utilizar distintas palabras y me mataba buscando en los diccionarios, incluso de la RAE, Claro. a ver qué podía hacer para utilizar el sinónimo de corpiño, Sí. de cómo hacía. Claro, Claro. totalmente. Nati, Muy bien. gracias como siempre. Te mandamos un abrazo, Nati. Bueno. Siempre es un gusto esta charla con vos, así que muchísimas gracias. Para mí es un placer, así que les mando un súper beso y me alegro que hayan disfrutado. Bueno, y a seguirte en Gracias, tus Nati. redes también, que siempre vas actualizando, bueno, todos estos contenidos. Sí, ¿sí? por favor, que se viene el 8º libro, ya se viene dentro de mirá, poquito, se ese viene lo el Tenés que presentamos hablar de aquí. eso también, Nati, en algún momento. La semana que viene, si te parece. Es que me da como cosita hablar No, Ah, no. por favor. No hay chance. Ya La está. semana que viene hablamos de tu Hablamos libro. de tu libro la semana ¿Eh? que viene. Bueno,
Bueno, que hay un super festival. Ya les voy a Ahí contar está. de que va a participar mi libro en ese festival internacional. Les va a encantar. ¡Ay, qué Dale. bueno! Bueno, Dale. Hay que hablar de anticipamos- uno, de vez en cuando hay que hablar de uno, no hace mal. Anticipamos el tema de la Bueno, próxima muchas columna. gracias. Un beso, abrazo. Nati. Chau, Bueno, Buen fin de. besazo, besazo. Chau, chau, gracias. Chao, gracias.